gustaría daros como una visión más sistemática de los casos de uso, ¿vale? De qué tipos y qué panorámica de casos de uso tendríamos en el ámbito de la salud mental. Entonces vamos a por ello. Mirad. ¿Qué división o qué jerarquía, qué forma de organizar me parece a mí más obvia? Pues el ciclo habitual de salud, ¿no? O del cuidado de la salud, donde empezamos con la prevención, pasamos por un ciclo de evaluación o diagnóstico, por un tratamiento asociado a ese diagnóstico y luego por un seguimiento, por una evaluación de recaídas, etcétera, ¿no? Y cerrando el ciclo. Entonces, lo que quiero que veáis es que la inteligencia artificial tiene buena cabida o aparecen muchos casos de uso que podemos aplicar en todas estas fases. Y os pongo ejemplos. Por ejemplo, si miramos prevención, ¿qué podemos hacer? Pues campañas de detección temprana, ¿no? Y os pongo aquí en un color diferente, pues los videojuegos, o un chatbot para detectar ansiedad, depresión, o típico, fijaos, ahora algo que está muy de actualidad, pues el acoso escolar o el maltrato o la violencia de género. Pues el que tengas una aplicación, esto es muy útil, por ejemplo, para adolescentes, que muchas veces no son capaces de detectar los signos de violencia de género. Pues que tengan una máquina que tiene narices, que sea una máquina la que lo tiene que decir, pero bueno, es una solución. Que tengas un bot al que sin ningún pudor, porque no tienes que, claro, también tiene esa vertiente, ¿no? De que no tienes, incluso, mejor dicho, incluso si no tienes un humano de confianza al que acudir, puedes tener un sistema artificial que no es un humano y que no te va a dar la capacidad de un humano, pero que sí te puede dar un consejo razonable, ¿vale? Entonces, bueno, son, como digo, todo complementos. También se hace mucho en inteligencia artificial y se lleva mucho tiempo haciendo esto que se llama, son los problemas de moderación. Es un problema que inició no en psicología, sino en la prensa digital o en las redes sociales, ¿no? Entonces, todos sabéis que las redes sociales tienen este problema, ¿no? De los haters, los trolls, etcétera. Entonces, que una inteligencia artificial automáticamente sea capaz de detectar este tipo de cosas, ¿no? El machismo, el discurso de odio, las amenazas, es útil en un entorno laboral, laboral o incluso escolar, ¿no? Etcétera. Estamos de nuevo también con el debate aquí de la privacidad. Pero bueno, siempre hay que resaltar que claro, al final los algoritmos de inteligencia artificial necesitan acceder al dato para poder realizar su tarea, ¿no? Y si no le damos acceso a los datos, pues no pueden hacerlo. Si nos vamos al ámbito del diagnóstico y la evaluación, pues igual. Resumen aquí, por no leer toda la diapositiva. Lo que tradicionalmente hacíamos con test psicométricos se puede hacer con inteligencia artificial de formas diferentes. Por ejemplo, como se ponía el ejemplo antes, estimando la expresión emocional en el rostro. ¿Vale? Y bueno, aquí Perla es un ejemplo, esto lo hice hace un par de años, que es un agente igual que básicamente pasa un cuestionario de depresión y hace el cribado automáticamente. ¿Vale? Y luego en la línea de tratamiento, pues de nuevo, en vez, no voy a leer toda la diapositiva, pero quedaos con la siguiente idea. Muchas de las técnicas que yo uso en tratamiento que están basadas, por ejemplo, en el lenguaje, las puedo al menos no automatizar completamente quizás, pero sí que puedo tener un complemento. Un ejemplo sería la reestructuración cognitiva. ¿Vale? Hay una creencia que necesito reestructurar. Eso yo puedo configurar un bot para que lo trabaje con un paciente entre sesión y sesión, por ejemplo. Esto es el ámbito de clínica. Bueno, este es un ejemplo de lo que os decía, ¿no? La detección, esto es algo que ya es muy, hace unos años era complicado hacer visión artificial en tiempo real, detectar la expresión emocional y hoy en día, pues esto como se dice en inglés es un commodity, es muy fácil de hacer.
Y por último, en el seguimiento, pues igual, todo lo que las mismas rango de aplicaciones que hablamos antes de inteligencia artificial. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí también? Que estamos en un ecosistema digital y que, por ejemplo, la detección de riesgo de suicidio o una monitorización de pacientes en riesgo autolítico, ¿dónde está el dato que me puede dar los indicios de que haya un riesgo? En su esfera digital. Entonces ahí de nuevo entra el que podamos conectar una inteligencia artificial, monitorizar esos datos, por supuesto, tenemos que contar con el permiso de la persona, porque por el tema de privacidad, y que se puedan lanzar las alarmas adecuadas. ¿Vale? Entonces, bueno, el ejemplo de aplicado al suicidio hay muchos ejemplos, ¿vale? De monitorización de riesgo de suicidio con inteligencia artificial, porque básicamente es analizar eso, pues si hay un pensamiento suicida, si hay una planificación, si hay un intento, ya sabéis.